proceso todavía no se va a verificar el derecho invocado por el actor, de manera que esta pretensión va a ayudar a que se pierda la posibilidad de volver a proponerse eficazmente, ¿no? Y algunas oposiciones pueden también verse los requisitos de la pretensión, o sea, de lo que estamos pidiendo en el proceso. Cuando las excepciones son dilatorias, ¿qué nos señala el artículo 451 del Código Procesal Civil? ¿Quién me leyó? ¿Algún compañero nos ayudó a leer el Código Procesal? Lea, por favor, el 451. Artículo 451. Efectos de las excepciones. Una vez consentido o ejecutoriado el auto que declara fundada alguna de las excepciones enumeradas en el artículo 446, el cuaderno de excepciones se agrega al principal y produce los efectos siguientes. Primero, suspender el proceso hasta que el demandante incapaz comparezca, legalmente asistido o representado, dentro del plazo que fijará el auto resolutorio, si se trata de la excepción de incapacidad del demandante o de su representante. Segundo, suspender el proceso hasta que se subsane el defecto o la insuficiencia de representación del demandante, dentro del plazo que fijará el auto resolutorio. Tercero, suspender el proceso hasta que el demandante subsane los defectos señalados en el auto resolutorio y dentro del plazo que éste fije, si se trata de la excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda. Cuarto, suspender el proceso hasta que el demandante establezca la relación jurídica procesal entre las personas que el auto resolutorio ordene y dentro del plazo que éste fije, si se trata de la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandado. Vencidos los plazos a los que se refieren los incisos anteriores, sin que se cumpla con lo ordenado, se declarará la nulidad de lo actuado y la conclusión del proceso. Quinto, anular lo actuado y dar por concluido el proceso. Si se trata de las excepciones de incompetencia, representación insuficiente del demandado, falta de agotamiento de la vía administrativa, falta de legitimidad para obrar del demandante, litispendencia, cosa juzgada, desistimiento de la pretensión, conclusión del proceso por conciliación o transacción, caducidad, prescripción extintiva o convenio arbitral. Sexto, remitir los actuados al juez que corresponda, si se trata de la excepción de incompetencia. En el caso de la excepción de incompetencia territorial relativa, el juez competente continúa con el tratamiento del proceso en el estado en que éste se encuentre y si lo considera pertinente. Aun cuando la audiencia de pruebas hubiera ocurrido, pueda renovar la actuación de alguno o de todos los medios probatorios, atendiendo a lo dispuesto en el último párrafo del artículo 50. En los demás casos, el juez debe proceder a emplazar nuevamente con la demanda. Ok, muchísimas gracias. Gracias. Ahora, apunten los que tengan código procesal civil a un costadito con lápiz. La excepción de incompetencia es una excepción dilatoria, es decir, que no se va a resolver el proceso mientras no se resuelve esta incompetencia y solamente suspende el proceso hasta que la otra parte pueda subsanarla. Caso contrario, sí se va a convertir en perentoria, la va a declarar improcedente. Incapacidad del demandante o de su representante, esa también es una excepción dilatoria. La representación defectuosa e insuficiente del demandante o del demandado también es una excepción dilatoria. La excepción de oscuridad o ambigüedad en el modo de proponer la demanda también es una excepción dilatoria. Y ahora las excepciones perentorias, que quiere decir que al momento de resolver el juez puede declarar o poner fin a este proceso judicial laboral.
Entonces tenemos la falta de agotamiento de la vía administrativa. ¿Por qué? Porque si digamos que su proceso se encuentra en SUNAFIL, que se ha realizado una inspección y SUNAFIL tiene que emitir un pronunciamiento hasta que se agote la vía en el tribunal de SUNAFIL, entonces recién se podría interponer una demanda. Entonces, en ese caso es la falta de agotamiento de la vía administrativa. Luego tenemos la falta de legitimidad para obrar del demandante o el demandado, que ya les dije, creo que esa sí es dilatoria. La excepción de litispendencia también es perentoria, que quiere decir que existe otro proceso judicial versando o que se estén ventilando los mismos, el mismo petitorio, ¿no? Digamos que yo tengo esta excepción de litis pendiente, tengo un proceso en Mollendo, pero la empresa tiene dos sedes y como demandante también interpongo la demanda en Arequipa. Entonces, la parte demandada podría decirme, deduzco excepción de litispendencia porque el señor ya interpuso un proceso en el juzgado de Mollendo, por lo tanto tendría que terminar ese proceso para que se ventile otro acá, o finalmente no se debería ventilar ya que existe otro proceso en camino. La excepción de desistimiento de la pretensión quiere decir que ya desistimos en algún momento o se desistió al momento de interponer la demanda, se llegó a notificar, pero sin embargo ya hubo el desistimiento. Es también perentoria. Perdón, sí, pues perentoria. La excepción de conclusión del proceso por conciliación o por transacción también es una excepción perentoria. Por caducidad, también excepción perentoria, excepción de prescripción extintiva, también es una excepción perentoria, y la excepción de convenio arbitral. Entonces, en estos casos, donde se ha aplicado otros medios alternativos de resolución de conflictos igualmente satisfactorios que un proceso judicial, como son la conciliación o esta transacción extrajudicial o el convenio arbitral, pueden también generar este tipo de excepciones. Vamos a hablar de la excepción de incompetencia. Cuando nosotros debemos definir la competencia, ¿cuáles son las competencias en el proceso laboral? ¿Recuerdan? Giovanna Mesa, ¿cuáles son las competencias en el proceso laboral? Competencia de Milagros Acuña. Competencia, jurisdicción no es competencia, Dayanira, jurisdicción es todo y la competencia es parte de la jurisdicción. Cuantía, sí, efectivamente, cuantía está bien. ¿Cuál es la otra? Materia. Materia, territorio y grado. Perfecto, muy bien. Muy bien. Jurisdicción, no se olviden, no es competencia, chicos, jóvenes, señores, señoritas. No es competencia, la jurisdicción no es competencia. La jurisdicción es la potestad que le da el Estado al Poder Judicial de administrar justicia. Pero cada uno de estos, del Poder Judicial tiene órganos, tiene grados, tiene distintos juzgados, ¿no es cierto? Entonces, y las materias son las materias laboral, penal, administrativo, constitucional, civil. Esas son las materias. Entonces, nosotros cuando tengamos que interponer una demanda laboral, no lo vamos a hacer en el juzgado civil. Antes sí se hacía así, ¿no? Hace mucho tiempo, pero ahora no, ahora se hace en el juzgado laboral competente, dependiendo de la jurisdicción o el distrito judicial a que corresponda, ¿ya? Ahora, cuando tenemos esta excepción de incompetencia es porque hemos interpuesto una demanda en un juzgado al que no corresponde. El proceso tiene más de 70 URPs, por lo tanto, correspondería a un juzgado y no a un juzgado de paz letrado.
Si el proceso versa sobre un asunto que de acuerdo al código señala que lo tiene que ver el juzgado y no un juzgado de paz letrado, o lo tendría que ver la sala, también es una excepción de incompetencia. En esta nueva ley procesal del trabajo prevé esta prórroga de la competencia por razón de territorio, siempre que sea favorable al prestador de servicios, aun cuando tenga la condición de menor edad, persona con discapacidad o madre de trabajador. Entonces, en esos casos, la competencia por razón de territorio va a ser favorable al empleador, es decir, que la demanda tiene que interponerse en el lugar donde queda la sede del empleador. La otra excepción que tenemos es la de incapacidad, ¿no?, del demandante o de su representante. Recordemos esta legitimidad pasiva o la legitimidad activa para actuar. Entonces, ¿qué se orienta a cuestionar esta excepción? Es la capacidad procesal, ¿no? Si tiene o no tiene poder, si el demandante le otorgó poder a una persona para que pueda ejercer todo el proceso o pueda llevar a cabo el proceso laboral, o viceversa, si existe este poder. Generalmente, cuando dicen la incapacidad del demandado es porque una de las partes no presentó la vigencia de poder. En caso del demandado, no presenta, ¿no?, la vigencia de poder y la representación que le da la empresa o la institución a la persona encargada para salir a juicio. Entonces, en el proceso o en estos litigios laborales, se constituye en parte al demandante, el trabajador o el ex trabajador, siempre que cuente con 18 años de edad y tenga plena capacidad de ejercicio, quien debe comparecer o puede comparecer sin problema alguno, ¿no es cierto? Pero la nueva ley procesal del trabajo también señala que los menores de edad pueden comparecer directamente sin necesidad de representante legal. Esta es una innovación de la ley. Recordemos las primeras clases que decíamos, ¿no? Estas legitimaciones que da la nueva ley procesal de trabajo respecto a los menores de edad, y que también tiene que ver y es concordante con el Código del Niño y del Adolescente. En los casos de menores de 14 años, el juez pone la demanda a conocimiento de ¿quién? ¿Se acuerda que vimos unos actores en defensa de estas personas? ¿De quién tiene que poner el juez a conocimiento la demanda? Del ministerio. ¿Qué ministerio? El Ministerio de Trabajo. ¿Qué dicen, jóvenes? Ministerio Público. Muchas gracias, Omar. Efectivamente, del Ministerio Público. No se olviden. Yo les dije de trabajo, a ver si se acordaban. Ahora, la excepción de representación defectuosa o insuficiente del demandante o del demandado. En esta excepción se va a formular cuando la representación contenida en el poder no son suficientes para ejercer la defensa de los derechos del demandante. Es decir, este poder debe contener lo que establece el Código Procesal Civil, artículos 64 y 65 del Código Procesal Civil, donde se entrega, se da las capacidades y los poderes que debe tener la parte para salir a juicio. También se llama la representación voluntaria, y es aquella representación que va a generar la voluntad del otorgante de la representación y que se va a cristalizar mediante este poder, ¿no? Y este poder tiene efectos procesales tanto en la materia civil como en la materia laboral. Y para poder litigar, el poder puede otorgarse por escritura pública, que se inscribe en registros públicos, o por acta, que se da ante el juez del proceso. Entonces, cuando yo lo voy a dar por acta, tengo que apersonarme el abogado, el demandante y la persona que se va a apoderar, o el mismo abogado en algunas oportunidades, y se va a generar un acta ante el especialista legal
donde señale el poder que se le está otorgando para ese proceso, ¿no? Ese es específico, solo para ese proceso. Pero si se da por escritura pública, yo también podría darle, aparte de un poder específico, a un poder amplio, ¿no? Por eso les digo, tiene que constar de acuerdo a lo que señala el artículo 64 y 65 del Código Procesal Civil. ¿Cuál es el requisito del poder que se da por mediante escritura pública? Para que tenga eficacia dentro del poder, dentro del proceso, tiene que estar inscrito en registros públicos, señores. Si no está inscrito, no tiene eficacia, por lo tanto, puedo excepcionar esta excepción de falta de representación defectuosa e insuficiente, porque simple y llanamente no está inscrito en registros públicos. Doctora, una consulta. Dígame. Entiendo lo que usted acaba de comentar, para que sea válido debe estar inscrito entre los registros públicos. Eso es correcto, ¿no es cierto? Sí, sí, pero sí. Debe tener, cuando presentamos ese documento, debe tener un tiempo de vigencia o no, porque yo puedo presentar una inscripción de un representante de hace 6 meses atrás. ¿Sería válido o me piden mínimo 30 días, 2 meses? Eso me gustaría que me lo pueda aclarar, por favor. Gracias, Víctor, por la pregunta. En el momento de que uno inscribe el poder normalmente tiene una validez indefinida. El Código Civil señala que para ciertos actos el poder tiene validez de 1 año. Pero en el momento de interponer yo la demanda y voy a presentar un poder, porque voy a actuar representando a alguien, tengo que interponer este otorgamiento de poder de la escritura pública y además la vigencia de poder. Lamentablemente, en los pronunciamientos vinculantes del Tribunal de SUNAR o de registros públicos no señala la validez de estos documentos, puesto que estos documentos pueden ser modificados en días o en horas, ¿no es cierto? Yo puedo comprar en la mañana una casa, en la tarde ya la estoy vendiendo y el tracto sucesivo cambió. Entonces, cuando yo vaya a registros públicos, este tracto sucesivo debe constar en registros públicos, ¿no? Pero por estas horas también van a constar. Lo mismo pasa en el poder. El poder yo lo puedo otorgar hoy día, mañana le puedo quitar el poder a esa persona y así sucesivamente. Entonces, en esos casos se presenta la vigencia de poder. El tribunal de SUNAR sí ha establecido que la vigencia de poder tiene una validez de 7 días. Sin embargo, en algunas instituciones bancarias solo le dan validez por 3 días. Cuando yo quiero ir a cobrar un cheque a una institución, representación, solamente 3 días tiene la vigencia de poder esta validez. ¿Ya? Entonces, no es muy claro SUNAR en el señalar cuánto tiempo vale un poder, cuánto tiempo vale una partida registral. Por costumbre, se toma estos 7 días en la vigencia de poder. En el poder, si es indefinido, se adjunta esta vigencia de poder. En algunos casos, cuando uno quiere interponer estas excepciones, se va al Código Civil y ahí señala específicamente para qué actos jurídicos solamente tienen validez de 1 año. Ya, salvo que yo siga siendo representante, para lo cual también tengo que adjuntar mi vigencia de poder. ¿Quedó claro, Víctor? Sí, me quedó claro, solo que hacía este comentario porque le comento que en los bancos, para abrir cuentas, nos piden la vigencia de poder que no sea mayor a 1 mes. Por eso que le preguntaba. Claro, o sea, la vigencia. El poder sí, pues persiste, ¿no? Pero la vigencia sí. Pero le digo, en algunas instituciones, como en el Banco de la Nación, solo tiene validez 3 días. O sea, el Banco de la Nación es uno de los más estrictos, ¿no? En los otros sí son un poco más. Son 15 días de vigencia para los bancos. Milagros nos dice son 15 días. O sea, 15 días tendría validez su vigencia de poder. Sí, así no es mucho tiempo. Perfecto, le agradezco, doctor. Gracias a ustedes. Ya, entonces, ahora estábamos hablando de la excepción de oscuridad o ambigüedad. En esta excepción,
los abogados versan sobre la incomprensibilidad de la pretensión, ¿no? Porque no está muy bien planteada, no es comprensible. ¿Cuál es el petitorio? ¿Cuál es la pretensión? ¿Cuáles son las acumulaciones? Si es que hubiera acumulaciones, los accesorios. Entonces, en este caso, o sobre todo si es de naturaleza económica, ¿no? ¿Cuándo puede ser entendido el monto y cuál sería la liquidación de este monto? Y los extremos que integran toda la demanda. Entonces, por eso es que se propone esta excepción de ambigüedad o oscuridad de la forma de proponer la demanda. Carrión Lugo nos señala que la excepción de oscuridad y ambigüedad de proponer la demanda no se refiere al sustento material de la pretensión procesal planteada, sino que se refiere a la forma imprecisa, incompleta, contradictoria, ese enmarañado, ¿no? Esta ambigüedad en el momento de plantear la pretensión o las pretensiones procesales. Entonces, si yo pido que se me pague un monto por beneficios sociales, también le incluyo otro tipo de pretensiones en las cuales pueda enredar o poner las cosas ambiguas. Entonces, ahí el demandado puede interponer este tipo de excepción. La excepción de falta de agotamiento de la vía administrativa. Una de las condiciones para la revisión de una demanda en el Poder Judicial es que si existe una resolución administrativa que haya causado estado, es decir, que se haya agotado, ¿no?, la vía contra todos los medios impugnatorios previstos en la sede administrativa. ¿Ustedes ya han llevado administrativo? ¿Alguien me ha hecho una pregunta? No, ya. ¿Alguien ha llevado administrativo? Todavía no han llevado derecho administrativo, aún no, ok, ya. En el proceso administrativo, gracias María y Jessica, en el proceso administrativo es un proceso que se va a dar, un procedimiento que se va a dar en vía administrativa. ¿Cuáles son las vías administrativas? Generalmente son los municipios, empresas públicas, y las entidades del Estado, como son salud, como puede ser el gobierno regional, o cualquiera de los 3 niveles de gobierno. En este procedimiento administrativo, yo interpongo una reclamación como administrado. Ahí no se llama litigante ni demandante, es el administrado y la administración, la que va a ejercer. Esta administración va a ejercer un poder respecto a resolver o dando derechos o deberes a los administrados. Entonces, cuando yo interpongo, en estos casos, SUNAFIL vendría a ser un ente administrativo en materia laboral, así como el Ministerio de Trabajo. También es un ente administrativo. En algunos casos es salud respecto a lo que es pensiones. En algunos otros también es la ONP, también es un órgano administrativo que se va a referir respecto al tema de pensiones de los trabajadores. En estos casos, cuando existen estas sedes donde podamos nosotros ir antes de ir a un proceso judicial, tenemos que agotar esta vía administrativa. En esta vía administrativa, la reclamación o la petición o la solicitud que nosotros hagamos como trabajadores o como también empleadores, va a tener una validez o va a tener un periodo de 30 días hábiles, más 10 días hábiles de notificación. Esto de acuerdo a lo que establece el TUO de la Ley de Procedimiento Administrativo. En el TUO del Procedimiento Administrativo General, señala también estos plazos y nos señala las vías. Cuando no estamos de acuerdo con lo que señala el procedimiento administrativo general, la resolución que va a emitir la administración,
nosotros podríamos interponer un recurso de reconsideración que para eso tenemos plazos, y este recurso de reconsideración tiene que versar sobre sobre adjuntar un nuevo medio probatorio para que la administración lo valore en esta etapa del recurso de reconsideración y pueda emitir un nuevo pronunciamiento. En el caso de que no estemos de acuerdo, podemos apelar. Esta apelación también es dentro de los 15 días hábiles y en última instancia lo va a resolver dependiendo el tribunal o el superior de la entidad a la cual nosotros nos acojamos. Esa es la vía administrativa en materia laboral. Entonces tendríamos que respetar esos plazos, esos recursos. ¿Qué pasa si yo interpuse una reclamación y no impugné dentro del plazo? Entonces, así como en el proceso civil hay la cosa juzgada, en el proceso administrativo se encuentra la cosa decidida. Esta cosa decidida nos va a hacer que nosotros no vamos a poder interponer otro recurso impugnatorio, por lo tanto, el proceso quedaría ahí expedito para ir probablemente a la vía judicial, ¿no? Porque yo no interpuse y no hice valer mis recursos ni de reconsideración ni de apelación en la vía administrativa. ¿Ya? Entonces, y la administración en estos casos tiene que emitir pronunciamiento. Dependiendo de los reglamentos o las directivas que tenga cada uno de los de la administración pública, algunos aplican el silencio administrativo positivo en primera instancia y en segunda el silencio administrativo negativo. Silencio administrativo positivo, ¿qué quiere decir? Que puede negativo, que la administración no le va a dar la razón así no hubiera emitido una resolución. Y el silencio administrativo positivo le va a dar la razón, igual no ha emitido una resolución, ya pasó el tiempo y podría aplicarse cualquiera de estas dos figuras administrativas. Eso es el agotamiento de la vía administrativa en materia laboral. Tendría que agotarse esta vía, tendría que yo haber ido primero a la SUNAFIL, digamos, para que pida esta tutela jurisdiccional administrativa y para que pueda aplicarse en este proceso. Sin embargo, si no logré esto, puedo interponer un proceso judicial. ¿Qué pasa si yo no he terminado mi procedimiento administrativo e interpongo un procedimiento judicial? La parte demandante puede interponer una excepción de la falta de la vía administrativa y obviamente el juez debería declararla fundada la excepción y paralizar el proceso hasta que se termine este proceso administrativo. Por si acaso, no significa que el juez va a quedar el proceso va a quedar paralizado, el proceso penal hasta que termine. No, el juez va a declarar fundada la excepción e improcedente la demanda. ¿Para qué? Para que lo deje expedito a la otra parte para poder interponerla una vez que haya realizado o se haya presentado la demanda. ¿Ya? Esa es la falta de agotamiento de vía administrativa. En esta demanda, en esta excepción, aquí había algo que quería explicarles. Ya. En la excepción de falta de legitimidad para obrar del demandante o del demandado, es que exista una identificación entre la persona del actor o con la persona cuyo favor de la ley, que es la legitimación activa, el poder que se le da a la persona del demandado, contra quién se va a dirigir la voluntad de la ley, es decir, la legitimidad pasiva. Entonces, en esta relación jurídico-material, va a trasladarse a la relación jurídico-procesal. Y esta es
legitimidad para obrar. ¿Qué quiere decir? Es competente, esta persona tiene esa capacidad, esa legitimidad para obrar por sí mismo o por un tercero. En los procesos laborales se va a formular esta excepción de falta de legitimidad pasiva cuando nos encontramos en un proceso de intermediación o tercerización, ¿no? Y, por ejemplo, cuando la empresa a la cual presta el servicio o va a usarse o es una empresa principal que pretenda que esta acción no se dirija contra ella, sino contra las empresas de servicio que se está dando. Generalmente se interponen en estas empresas que prestan servicios de terceros. En la excepción de litispendencia se produce la existencia de los procesos en trámite que resultan ser idénticos, como les explicaba, ¿no? Al principio de la clase. Cuando existen dos procesos que tienen el mismo petitorio, voy a excepcionar la excepción de litis y pendencia. Para que pueda proceder esta excepción, nos señala que podemos, Nostroza Mínguez nos señala que pueden existir tres elementos con los cuales nosotros podemos ganar esta excepción, interponer esta excepción y ganarla y que el proceso se termine. Primero tendría que versarse sobre la identidad entre las partes en dos procesos en trámite, es decir, que las partes sean las mismas, la identidad del petitorio en ambos procesos en curso, que sea el mismo petitorio, y la identidad en el interés para obrar de los que promueven uno u otro proceso en desarrollo. Entonces tiene que verse que las partes sean las mismas, que el petitorio sea el mismo y que las dos, tanto demandante como demandado, tengan ese interés para obrar. Hay una excepción que también es la excepción de cosa juzgada, que es la que el demandado afirma que el litigio, ¿no? O el proceso judicial que contesta ya ha sido juzgado en un anterior proceso. Entonces, se interpone esta excepción con el objeto de que el juez va a rechazar la pretensión y va a disponer el archivo del proceso. Para poder configurar esta excepción y probar esta excepción y que el juez la dé por fundada, va a exigirse que existan, que las partes presenten, ¿no? La sentencia del proceso que ya haya sido emitido por un juzgado anterior. En cuanto a la excepción de desistimiento de la pretensión, va a constituir que esta pretensión ya terminó porque el demandante ya no quiere demandar, ya interpuso un escrito indicando, sabe, señor juez, ya no quiero seguir con este proceso, por lo tanto me desisto de la pretensión. O que haya habido algún otro, una transacción extrajudicial donde uno de los términos de esta transacción sea el desistimiento de esta pretensión para poder ser declarada infundada, ¿no es cierto? La excepción de conclusión del proceso por estos medios alternativos, que puede ser la conciliación o la transacción, es con la finalidad de obtener la anulación de todo lo actuado y la conclusión del proceso que ha sido idéntico a los términos en los que se ha llevado la conciliación o la transacción extrajudicial. Entonces, cuando estas partes intervienen o pretenden llevar a cabo un proceso judicial, cuando ya se concilió, voy a presentar como medio probatorio el acta de la conciliación extrajudicial o la transacción extrajudicial. Es necesario presentar eso, caso contrario no nos van a declarar fundada la excepción. En cuanto a la excepción de caducidad, ¿qué nos señala el Código Sustantivo o el Código Civil respecto a esta excepción de caducidad, ¿no? Que la caducidad va a extinguir
el derecho y la acción correspondiente. Entonces, cuando yo planteé la excepción, ¿cuál es el objetivo de esta excepción? Es que se termine, se archive el proceso por la interposición de la demanda y que esta haya sido declarada fuera de plazo, porque ya prescribió de acuerdo a lo que señala la ley. Entonces, la competencia de esta caducidad debe ser fijada por el mandato legal, ¿no? O sea, si es que la ley no me dice que este derecho ya caducó, no podría interponer esta excepción. Entonces, debido también a que las abundantes jurisprudencias que se han realizado, generalmente tenemos, por ejemplo, la jurisprudencia en cuanto al despido incausado y fraudulento, ¿no? Por parte del Tribunal Constitucional para definir qué tipos de despidos se tenían o no tenían plazo de caducidad. Entonces, en un pleno laboral en el año 2014, si no me equivoco, refiere acerca de estos plazos para interponer una demanda de reposición o despido incausado y que puede ser el despido fraudulento, que es de 30 días hábiles. Por favor, tengan en claro esto porque no se les va a pasar el plazo. Cuando yo tengo un despido fraudulento, incausado, es decir, que lo despido a esta persona indicando que ocupaba una plaza y sin embargo nunca ocupó esa plaza, indicando que había hecho un procedimiento administrativo sancionador y no lo realicé. Entonces, ese despido fraudulento que no tiene causa del trabajador, solamente tengo 30 días hábiles desde producido el hecho o el despido, o que se le haya notificado al trabajador con esta carta de despido, para poder interponer una demanda, ¿ya? Entonces, cuando este plazo de 30 días hábiles se equipara al plazo de caducidad en cuanto al despido también arbitrario, y que esto lo señala el TUO de la ley del decreto legislativo 728, ¿no? La ley de productividad y competitividad. En cuanto a la excepción la excepción de prescripción extintiva, que también está destinada a la conclusión del proceso y que no se examine judicialmente la pretensión y que ya definitivamente no se vuelva a revisar esta pretensión. Estos efectos extintivos de la relación a la acción, o sea, a la demanda, solo por el transcurso del tiempo. Entonces, esta sanción legal que se impone al demandado, quien interpuso una demanda en forma extemporánea. El plazo en las relaciones laborales de prescripción podemos dar que, por ejemplo, para las acciones laborales, esa es la regla general, ¿ya? Las acciones laborales prescriben a los 4 años contados a partir de la fecha del cese del trabajador. ¿Qué quiere decir? Si yo me jubilé y sin embargo no me pagaron ciertos beneficios sociales, yo tengo 4 años para interponer esta acción a partir del día de que me jubilé en adelante, ¿ya? Los 4 años, señores, no se computan como días hábiles o días feriados, salvo que haya huelga. Entonces, por favor, tener en claro que los 4 años son 4 años calendarios, 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Computa todo, por eso se llama años. Ustedes en civil ya han estudiado, me imagino, el calendario gregoriano, ¿sí? ¿O no? ¿No han estudiado el calendario gregoriano? ¿Qué dicen? Aún no han hecho. No, eso es el anterior. Por favor, traten de leer sus códigos, calendario gregoriano, plazos, años, meses, dependiendo del proceso y dependiendo de los plazos. Días hábiles, no se cuenta sábados, ni domingos, ni feriados, ¿no es cierto?
Pero cuando los procesos nos ponen plazos de meses y años, se cierra, es mes completo. Ahí no cuento sábado, domingo fuera, no, es mes completo y en años igual, ¿ya? Entonces, eso ya lo van a ver, me imagino, en acto jurídico, que deben de haberlo visto. En los casos de indemnización por daños y perjuicios de naturaleza contractual, el plazo prescriptorio es de 10 años. El inicio del cómputo debe ser desde que se produjo el daño hasta contar los 10 años, ¿no? En la práctica procesal, los jueces inician el cómputo desde que se extinguió el vínculo laboral, es decir, desde el día que me despidieron o desde el día que cesé, 10 años. Para el caso de enfermedades profesionales, el cómputo del inicio de la acción se origina desde que se diagnostica la enfermedad y el plazo para iniciar la indemnización por daños y perjuicios es también de 10 años. Estas enfermedades profesionales deben ser diagnosticadas por una junta de médicos y por ESalud o el MINSA. Generalmente es ESalud. Para el caso de trabajadores que tienen la condición de cesados, el cómputo de la prescripción se inicia siempre desde la fecha en que se publica la resolución suprema que se les otorga la calidad de cesados y el plazo para exigir el pago de beneficios e indemnización por daños desde 4 o 10 años respectivamente. Ahí es dependiendo de qué tipo de proceso o de qué tipo de, de qué tipo de beneficio se va a cobrar. En cuanto a la excepción de convenio arbitral, se va a constituir cuando, al haberse celebrado un convenio arbitral, las partes deciden no recurrir a la vía judicial, sino resolver la controversia en un proceso, en un tribunal arbitral, ¿no? Mediante el arbitraje. Y cuando resulta que este convenio arbitral es idóneo para las copartes y se encuentra en las mismas condiciones. Los sindicatos generalmente recurren a un convenio arbitral por ser mucho más rápido, menos oneroso y mucho más beneficioso para ambas partes. Generalmente los sindicatos primero conversan con las otras partes para poder, o con la otra parte para poder llegar a este acuerdo y generar sus acuerdos a través de un convenio arbitral, ¿no? Los árbitros en el tribunal arbitral, que son 3, uno le elige la parte, el sindicato, el otro el empleador y el tercero el presidente, que se eligen entre los 2 árbitros. Y se exponen los pedidos del sindicato. Jóvenes, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Hasta ahí alguna pregunta? Doctora, una preguntita, doctora. Digamos, yo laboro 10 años y renuncio. ¿Qué beneficios yo voy a tener o ningún beneficio? ¿Solamente con mi CTS me retiro o cómo es, doctora? Si usted renuncia y hay incentivos o solamente renuncia. Renuncio, ¿no? O sea, ya le van no a hacer quiero la laborar. liquidación. Es su liquidación por el tiempo de servicio, sus vacaciones truncas en caso de que hubiera, si es que hay ratificaciones, dependiendo del plazo que usted, en qué época renuncie. Solamente es la liquidación. No es y bueno, la CTS que tiene usted y su AFP hasta donde haya aportado. Ya, entiendo todo eso. O sea, más de 5 años he entendido que son 13 sueldos. ¿Cuándo obtengo eso, doctora? ¿Cuándo me sacan? Cuando la despiden. Ay. Cuando la despiden. O sea, solamente va a hacer eso cuando la despiden. Antes no. Ya. Gracias, doctora. Sí. O sea, si usted renuncia voluntariamente, salvo que haya que hay incentivos. Pero si no hay incentivos, ¿cómo va a renunciar? ¿Ya? Ya, doctora, gracias.
Ahora vamos a hablar acerca de la forma de concluir el proceso. ¿Cómo se formula o cómo se concluye este proceso? Primero, vamos a ver, hay formas similares a la sentencia y formas que concluyen el proceso, pero no la controversia, es decir, va a seguir el conflicto o esta controversia entre las partes. Las formas similares a la sentencia, es decir, que tienen efecto de cosa juzgada, son el allanamiento y el reconocimiento de la demanda, la transacción y la conciliación. Y las formas que concluyen este proceso, pero no la controversia, son el desistimiento del proceso. ¿Qué quiere decir? Me desistí por alguna u otra razón, es decir, pude haber transado, que tiene que ver con la transacción, o simple y llanamente ya conseguí un mejor trabajo y prefiero ya no seguir haciendo algún conflicto con la entidad anterior. El abandono del proceso, pasaron 4 meses y no impulsé el proceso, el juez tampoco, se abandonó el proceso. La inasistencia de ambas partes por segunda vez a las audiencias programadas en primera instancia. Ojo, si yo no asisto por alguna razón justificada, también puede concluir el proceso y tendría que esperar un tiempo, igual que el abandono, 1 año, para poder interponer la demanda. En cuanto a la conclusión o la transacción del proceso, esta institución, que vendría a ser la conciliación, son instituciones que van a poner fin y van a tener el mérito o el efecto de la cosa juzgada, es decir, que ya no se va a poder revisar estas pretensiones en un proceso judicial, sino ya tendría que definitivamente tendría que ejecutar solamente la conciliación. Entonces, cuando hablo acerca de la conciliación o la transacción, son formas de poner fin al proceso y tienen este efecto de la cosa juzgada. El juez puede invitar, ¿alguien me está haciendo alguna pregunta? Por favor, Betty, dígame. Mis disculpas, recién levanté la mano. En tema de conciliación, doctora, ¿con qué materia o con qué nombre iría para que solucionen el problema? ¿Irían con restitución laboral o indemnización por daños? Reposición. Si es que es un caso de despido, es reposición laboral. Si es beneficios sociales, dependiendo. Ya, doctora. Gracias. Pero es reposición, ¿ya? Ya. Entonces, el juez, además, dentro de un proceso judicial, puede invitar a las partes a conciliar. La conciliación en el proceso laboral se da hasta antes de emitir sentencia en última instancia, al igual que en el proceso civil, es decir, en casación. Yo podría conciliar en cualquiera de estos momentos, pero hasta antes de que se emita la última sentencia, que vendría a ser la casación. En la conciliación y en la transacción van a poner las partes este acuerdo conciliatorio sin que este acuerdo implique un prejuzgamiento, ¿no?, de lo manifestado por las partes, y que el juez va a homologar esta conciliación, es decir, le va a dar trámite, va a preferir esa conciliación porque es el acuerdo de ambas partes. ¿Qué va a suceder con la conciliación? Va a poner fin al proceso judicial. Pero además este acuerdo conciliatorio debe de versarse o debe de hacerse a través de un test de disponibilidad de derechos, ¿no? Para lo cual el juez debe considerar que el acuerdo debe versar sobre los derechos o debe tratarse sobre los derechos que se encuentren contenidos en una norma, en una disposición, debiendo el juez también verificar que no afecte derechos indisponibles o derechos de terceros. Debe ser aprobado también esta conciliación
por el titular del derecho en caso de que esté siendo a través de una representación. Y ustedes me dirán, pero entonces, ¿para qué me sirve el poder? ¿No es cierto? Si le estoy dando poder a la parte para que pueda actuar a mi nombre y le estoy dando poder amplio y suficiente, incluso para conciliar. Pero el juez en lo laboral necesariamente tiene que haber esta aprobación por parte del demandante o demandado, la cual está siendo representado. A ver, Víctor nos dice, entiendo que las partes pueden conciliar su conflicto de intereses en cualquier estado del proceso siempre que no haya expedido sentencia en segunda instancia. Eso es correcto. Hasta en la última instancia, que es la casación, porque yo puedo tener un proceso en la vía, puedo tener un proceso en el juzgado de paz letrado, voy a apelar al juzgado, de ahí a la sala y de ahí a casación. Entonces sí, puedo hacerlo hasta antes que se emita en casación la sentencia. Eso me señala la nueva ley procesal del trabajo. Es así, Víctor, ¿ya? Debe participar en estas conciliaciones el abogado del demandante, que generalmente es el trabajador. La nueva ley procesal del trabajo nos señala que los acuerdos conciliatorios y las transacciones pueden darse independientemente de que exista un proceso en trámite y no requieren ser homologados para su cumplimiento o ejecución. Entonces, cuando yo quiera pedir la conciliación hasta que el juez lo homologue, ya con la simple conciliación puedo solicitar la reposición, por ejemplo. En cuanto al allanamiento, ¿qué es el allanamiento o el reconocimiento de la demanda? Es otra forma también de concluir este proceso de manera que igual que una sentencia, ¿no? Es cuando el demandado va a decidir allanarse o reconocer. El allanamiento es igual al reconocimiento de la demanda, ¿no? Legalizando, tiene que ir al juzgado a través del especialista legal para legalizar su firma ante el especialista o el auxiliar jurisdiccional y hacer expresa la decisión de que se está allanando el proceso. El demandado va a aceptar la pretensión que se dirija contra él y va a aceptar admitiendo la veracidad de los hechos expuestos en la demanda y los fundamentos jurídicos de esta. Entonces, cuando yo vaya a un proceso judicial, bueno, ya pues ya me ganó, ¿qué voy a hacer? Tiene todos los medios probatorios, no tengo forma como seguir defendiéndome o no voy a tener cómo defenderme, por lo tanto me allano. Señor juez, me allano al proceso, para lo cual procedo a legalizar mi firma ante el auxiliar jurisdiccional y además declaro que los hechos son reales, que los fundamentos jurídicos también son reales, que son de acuerdo a lo que señalan los hechos y por lo tanto declaro este allanamiento. El demandado puede allanarse a la demanda también en cualquier estado del proceso previo a la sentencia y procede el allanamiento respecto de alguna de las pretensiones demandadas. Puede ser un allanamiento parcial, claro, es de respecto de alguna de las pretensiones planteadas. Oiga, yo sí lo despedí al señor, pero no es cierto que le deba beneficios sociales porque le pagué todo. ¿No es cierto? Entonces sí, lo despedí, por lo tanto puedo allanarme respecto a eso, pero no respecto a lo otro, por lo tanto que siga el proceso respecto al otro petitorio. Una cosa así podría ser el allanamiento. Pero el allanamiento también puede ser declarado improcedente, es decir, que el juez va a observar este allanamiento y va a decir, oiga, no procede, y el juez va a indicar que se continúa el proceso. ¿Cuándo? Cuando el demandado no tiene capacidad para disponer del derecho en conflicto, es decir, yo me apersono como abogado de la empresa, de la institución, y no tengo el poder. Y digo, pero ya me allané.
Oiga, pero usted no tiene el poder y su el empleador no le ha dado el poder suficiente como para poder allanarse a estas pretensiones. También cuando el apoderado o el representante del demandado carece de esta facultad para allanarse. Yo tengo facultad para demandar, tengo facultad para conciliar, pero no para allanarme. Entonces ahí también pueden declarar, el juez va a declarar la improcedencia del allanamiento. Los hechos admitidos que requieren ser probados por otros medios, además de la declaración de parte. El conflicto de intereses, cuando afecta el orden público, las buenas costumbres, también va a ser, o sea, yo me allano pues por haber hecho, a ver, cuando tengo alguna denuncia por hostigamiento sexual laboral sexual, atenta, ¿no es cierto?, contra el orden público y las buenas costumbres, entonces también podría, no podría allanarme en ese proceso. El conflicto de intereses, que comprende derechos indisponibles, cuando ha habido un litisconsorcio necesario y el allanamiento no proviene de todos los demandados. Hay un proceso donde hay varios demandados o varios demandantes demandados, yo no me podría allanar y el resto no, tendrían que allanarse todos. Cuando el juez va a presumir que existe el fraude o el dolo procesal, también cuando advierte el juez que la sentencia a dictarse va a surtir un efecto frente a un tercero no emplazado. Y cuando el demandado es el Estado u otra persona de derecho público y que su representante no tenga autorización expresa para el allanamiento. El allanamiento es importante porque también tiene un efecto donde la parte que se allana, el juez debe expedir sentencia inmediata y salvo que no refiera a todas las pretensiones demandadas, solamente así no procedería. En cuanto a la transacción, ¿qué nos señala el Código Procesal Civil respecto a que la transacción establece que las partes pueden realizar la transacción en cualquier estado del proceso? Por si acaso, jóvenes, la conciliación, el allanamiento y la transacción pueden darse en cualquier estado del proceso, ¿ya? ¿Por qué? Porque si se da en ¿qué pasa si va avanzando el proceso y una de las partes, o generalmente el demandado, porque quien demanda va a ser el trabajador, que el empleador se da cuenta pues que sí, que cometió un error y que ese error le va a causar mucho más problemas y prefiero conciliar. Prefiero conciliar en la reposición, pero tú renuncias, por ejemplo, al último año de beneficios. Te pago hasta aquí y de ahí en adelante ya no te pago. ¿Puedo conciliar? Sí, efectivamente conciliamos, llegamos al acuerdo conciliatorio a través o del juez o de una conciliación extrajudicial, pero esto lo podemos hacer hasta antes de la última sentencia, que puede ser hasta en casación. En el allanamiento igual, todos los medios probatorios van resultando que yo como empleador cometí ciertos abusos y por lo tanto el trabajador tiene la razón. Entonces, ¿para qué sigo en este proceso? Mejor me allano. Igual en la transacción, ¿no? Ese es el acuerdo que se da entre las dos partes, no media un tercero como es un conciliador, sino ambas partes, se firma este acuerdo de transacción y se presenta. También se puede hacer hasta antes de dar trámite al recurso de casación o que se emita la sentencia en la casación. Inclusive en la transacción, cuando la causa esté al voto o esté en discordia. Es decir, ya se llevó a cabo la audiencia de vista en la casación y ya entró a despacho para el voto y salga la sentencia. Hasta ahí puedo conciliar o transar. En la transacción tiene un efecto de extinguir las obligaciones entre ambas partes y genera una serie de situaciones jurídicas. Generalmente son derechos que se van a generar
van a regular estas relaciones entre las partes y las obligaciones que hay. La transacción tiene requisitos que se debe realizar de acuerdo también a lo que establece el Código Procesal Civil, como son la formalización de esta transacción. ¿Ante quién? Ante el juez. El juez también va a aprobar esta transacción y va a señalar si está o no está de acuerdo con la transacción. Cuando la transacción se presenta en el proceso a través de un escrito indicando cuáles son los términos a los que se ha llegado a acuerdo y se va a presentar al juzgado. Esa es la homologación de la transacción. El juez tiene la facultad, ojo, de aprobar o no esta transacción cuando contenga estas concesiones recíprocas, cuando se verse sobre derechos patrimoniales y no afecte el orden público, las buenas costumbres. Y también la transacción tiene el efecto de cosa juzgada. La conciliación, ya hemos visto, es un mecanismo de resolución de conflictos, es un medio autocompositivo, nunca nos olvidemos de esa palabra, que le va a dar fin, ¿no?, a los conflictos que hayan surgido entre el empleador y el trabajador, que también va a versar sobre los problemas o las pretensiones que se hayan propuesto en la demanda, y el juez tiene que también tiene que homologar esta conciliación si es una conciliación extrajudicial. Si es una conciliación dentro del proceso, el juez va a hacer o va a actuar como conciliador. Obviamente ahí ya la conciliación es mucho más rápida. En cuanto al abandono del proceso, en el Código Procesal Civil, que también nos señala que es igual y que se aplica la misma norma en el código, la nueva Ley Procesal del Trabajo, señala que cuando el proceso no se le ha dado impulso durante 4 meses, este puede ser declarado en abandono. Por lo tanto, el interesado, que siempre es el demandado, puede interponer un escrito que al no haberse dado el impulso en el proceso durante 4 meses, se declare el abandono del proceso. La sentencia es otra forma, ¿no?, de concluir el proceso. La nueva ley procesal del trabajo nos señala que el contenido de la sentencia, el juez recoge los fundamentos de hecho y de derecho que son esenciales para motivar la decisión en la cual está fundando su sentencia, y precisa que si existen hechos admitidos y que no se avala y que no se fundamenta la sentencia en el derecho, sino en los hechos. El juez se pronuncia sobre las articulaciones o medios de defensa propuestos por las partes y sobre la demanda. Nunca nos olvidemos también de eso. ¿Qué versa o qué debe contener esta sentencia? En caso de que el juez puede emitir una sentencia fundada, o también puede ser una sentencia fundada en parte o total, que ampara todo el petitorio del demandado, indica también qué derechos reconoce, ¿no?, así como las pretensiones que debe cumplir el demandado. Entonces, ahí terminamos con las formas de concluir el proceso laboral. ¿Alguna pregunta de las formas de conclusión del proceso? A ver, ¿alguien preguntó? No. Continuamos, jóvenes, nos falta poco. ¿Qué nos faltaría ver acerca de este proceso? Los medios probatorios. Los medios probatorios que van a versar en el proceso laboral, de acuerdo a esta nueva ley procesal del trabajo, incluye también que se va a realizar en una audiencia de juzgamiento.
que es la etapa en la cual se van a admitir, se van a analizar y se van a actuar estos medios probatorios y que van a privilegiar el rol del juez. ¿Por qué van a privilegiar el rol del juez? Porque el juez va a admitir o no estos medios probatorios. Respecto a la actividad que se va a desarrollar o por las partes en el órgano jurisdiccional o en la audiencia, en el proceso laboral, tiene por finalidad que alcance la convicción. Todos estos medios probatorios tienen que darle convicción al juez, tienen que darle la certeza sobre lo que nosotros estamos pidiendo, el objeto de nuestra controversia. O sea, si no le vamos a causar esa convicción al juez, el juez nos va a declarar infundada. Para esto hay unas reglas que son legales, que son la valoración racional, razonable y razonada. Tiene que concurrir estos tres hechos respecto a los medios probatorios que se presenten. El artículo 21 de la nueva ley procesal del trabajo aclara que los medios probatorios solo pueden ser presentados durante la demanda y la contestación. Pero también nos señala que se puede precisar que pueden ser ofrecidos hasta el momento previo a la actuación probatoria, es decir, hasta la audiencia de pruebas, y que deben cumplir este objeto, que siempre deben estar referidos a hechos nuevos o que hubiesen sido conocidos u obtenidos con posterioridad. Entonces, solo así puede ofrecerse los medios probatorios después de haber contestado o interpuesto la demanda. Los jueces laborales, a veces, a fin de contribuir a esta búsqueda de medios probatorios, limitan esta parte de que se presenten estos medios probatorios después de haberse presentado tanto la contestación como la demanda, pero siempre que sean hechos nuevos o que se hayan conocido con posterioridad, tiene la obligación de aceptarlos, ¿no? Y que se demuestren, sobre todo, que estos medios probatorios van a tener algún efecto positivo sobre el proceso. En cuanto a estos medios probatorios, el juez tiene la libertad de acción, de pronunciarse respecto a cómo se van a llevar a cabo estos medios probatorios. La noción de la prueba en el proceso laboral se considera como un conjunto de razones que también tienen motivos que producen otra vez esta certeza o convicción. ¿Cuál es el fin de los medios probatorios? Formar o convencer al juez a través de la certeza, la convicción de los hechos en los cuales debe el juez emitir la decisión respecto a los medios probatorios, los procedimientos, la valoración que la ley le autoriza, ¿no? Sobre todo, explicar el concepto de las pruebas que van a llevar al análisis de este proceso y cómo se van a producir cada uno de estos medios probatorios. ¿Quién tiene la carga de la prueba en el proceso laboral? ¿El empleador? El empleador. O generalmente quien afirma los hechos. Si yo digo que me deben, yo tengo que demostrar que me deben. Si yo digo que me despidieron, tengo que demostrar por qué me despidieron. Si digo que me deben beneficios sociales, también debo señalar cuáles son esos beneficios sociales. Si digo que la empresa no cumple con la ley de seguridad y salud en el trabajo, también tengo que señalar por qué no cumple con esa ley de seguridad y salud en el trabajo. Si digo que nunca me entregaron estos equipos de protección personal, también debo señalar esta situación. Pero si el empleador dice, un momentito, yo sí te entregué tu equipo de protección personal en tal fecha y te entregué tus botas de seguridad, tu pantalón de seguridad, te entregué tus chalecos, te entregué tus guantes, lentes, casco, y aquí está la prueba, el cargo mediante el cual yo te entregué estos implementos de seguridad.
tanto el empleador como el trabajador, los dos tienen que demostrar lo que ellos están señalando. No es decirlo por decir, ¿ah? Siempre tiene que haber esta carga de la prueba, quien afirma los hechos, quien configura la pretensión debe de señalar, y obviamente el que contradice también tiene que alegar los hechos distintos a lo que está alegando la otra parte. Ahora, en el derecho laboral también señala que la doctrina, los juristas, sobre todo el doctor Toyama, que la carga de la prueba dice que es de una noción procesal que contiene una regla de juicio por medio del cual se le indica al juez cómo debe fallar cuando no encuentre en el proceso las pruebas que le den certeza sobre los hechos que debe fundamentar su decisión. Entonces, ¿a qué están destinadas estas pruebas? A generar esta convicción o esta certeza al juez. La carga de la prueba corresponde a quien afirma los hechos que configuran la pretensión o quien los contradice alegando nuevos hechos. Acredita también la carga de la prueba la prestación personal de los servicios que se hayan realizado. Se presume la existencia de un vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo que sea una prueba en contrario, que efectivamente no era indeterminado y que haya realizado labores solamente temporales, más no permanentes, ¿no? Cuando corresponda, si el demandante invoca la calidad del trabajador o el ex trabajador, tiene la carga de la prueba, la existencia de la fuente normativa de los derechos alegados, es decir, en qué norma me estoy protegiendo en cuanto a estos derechos alegados, tanto en la parte demandante como los demandados. Si tiene un origen distinto al constitucional o al legal también, esto es el principio de primacía de la realidad. El motivo de nulidad invocado o un acto de hostilidad padecido, la existencia de un daño alegado, cuando el demandado sea señalado con el empleador acerca de la carga de la prueba, por ejemplo, el pago del cumplimiento de algunas normas legales, el cumplimiento de las obligaciones contractuales, la existencia de un motivo razonable distinto de un hecho lesivo o alegado, el estado de un vínculo laboral que va a causar perjuicio al demandado, ¿no? En materia laboral, también las pruebas se versan sobre, por ejemplo, la exhibición de las planillas. Estas pruebas documentales, ¿alguien me quiere preguntar? Víctor, dígame. Sí, doctora, disculpe que la interrumpa. No dentro de la carga de la prueba, así bien como bien usted comenta, se deben presentar las planillas o la documentación que pueda acreditar el vínculo laboral. Yo le planteo este tema. Tengo un colega que él ha entrado en el 89, me parece, a una entidad. Correcto, él ingresa al 89, pero en aquella época el contrato que se tenía con la entidad era por 36 horas. Ahora ha pasado el tiempo y obviamente los nuevos contratos y el nuevo personal que está ingresando a la entidad viene ya con 48 horas laborales por semana. Entonces, en este caso, cuando el trabajador que entró con un contrato que en ese entonces era de 36 horas, ¿cómo podría exigir el derecho de que no se le haga a trabajar 48 horas o que si trabaja las 48 se le debe retribuir por el día adicional que se estaría elaborando? ¿Cómo las puede, horas extras. eso, cómo puede ejercer ese derecho para que se le pague las horas extras, ¿no? Porque el contrato en realidad desde el 89 a la fecha no lo tiene, ¿no? No tiene ese como para poder evidenciar, pero en aquel entonces los contratos eran de 36 horas y no eran 48 como son usualmente ahora, ¿no? Es que por ejemplo, cuando ha cambiado la norma y se deroga la norma, se deroga las horas laboradas, se establece el nuevo horario o las nuevas horas que debe elaborar un trabajador. Entonces, un trabajador debe elaborar 8 horas diarias y que tienen que hacer un igual de 48.
Si la anterior norma decía 36, nunca recordemos que las normas surten efectos a partir del día siguiente de su publicación o de su aprobación. Entonces, cuando se aprueba la norma, se deroga la anterior. Por lo tanto, todos los contratos, todo lo que se haya visto con lo anterior, también queda derogado, porque hay una nueva norma. Solamente es retroactiva las normas en materia penal. Perfecto. Ahora, A ver, dígame. ya, en ese entendido, entonces usted me comenta que con la nueva norma, entonces queda sin efecto los contratos anteriores. ¿Eso es lo que debo entender? Quedan sin efectos algunos derechos y obligaciones de los trabajadores, sobre todo lo que versen, por ejemplo, si dicen el plazo de trabajar. ¿Se acuerda usted la norma que sacaron con Fujimori? Con Fujimori, antes de Fujimori, la jubilación, recordemos, era cumplidos los 25 años trabajados, ¿no? Laborados. Entonces yo he podido trabajar desde los 15 años, digamos, y cuando cumplo los 25 años laborados, yo podía acceder a la jubilación o a la cesantía. Y me pagaban todos mis derechos. En la 2530, si no me equivoco, los trabajadores, para llegar a los 25 años, podía computarse los 5 años de estudios. Entonces, si yo tenía 20 años más los 5 años de estudios, acreditaba todo con todos mis certificados, mi título de profesional y todo eso, cumplía los 25 años laborados y me podía retirar. Así yo tenga 45 o 50 o 55 años. Por eso es que antes había jubilados muy jóvenes, recordarán ustedes. Pero a partir de que se derogan estas normas y se emiten nuevas normas respecto a distintos ámbitos, la 276, el tubo de la 728, entonces ya no nos señala que el tiempo de laborar y poder jubilarnos es solamente por el tiempo de servicio, sino que adicionalmente le ponen el tiempo de la edad cronológica del trabajador. Entonces dividen. Para las mujeres hasta los 65 años y para los hombres hasta, mujeres 60, creo, y 65, mujeres y hombres 65, pudiendo laborar hasta los 70. Los 70, sí, eso es. Claro, o sea, pueden laborar hasta los 70, pero ya les paga la AFP y aparte el empleador. En los casos de los profesores, hace 3 años, se cambió, por ejemplo, esto, ¿no? Antes ya las mujeres se jubilan a los 60 de los profesores. En el caso de la ley del profesorado, ya mujeres se jubilan a los 60 y los varones a los 65. Ya se baja un poco la edad de la jubilación. Esto no quiere decir que quien firmó el contrato de trabajo antes de que salga la ley, estas modificatorias a esta ley o estas nuevas leyes del trabajo, significa que, bueno, yo cumplí mis 20 años más mis 5 años de estudio, mis 25 y me retiro, así tenga 55 años. No, no es así. Entonces, en estos casos, incluso la Organización Internacional del Trabajo señala las horas laboradas por un trabajador, que son 48 horas, 8 horas semanales, pudiendo ser menos y que sean completadas un día sábado, ¿no? Eso es ya dependiendo de las necesidades del trabajador. Lamentablemente su amigo no va a poder demostrar que lo laborado después de su contrato es le generaría horas extras. Tendría que tener el contrato a ver si pasa algo y si por ahí puede lograr algo, ¿no? Pero no se ha visto algún caso de esa naturaleza. Perfecto, muchas gracias, doctor. Gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Entonces, cuando tenemos estos medios o esta carga de la prueba, ya hemos pasado eso, los medios probatorios acerca de, disculpen, acerca de estas, las pruebas documentales. En las pruebas documentales, la parte, tanto demandante como demandado, pueden pedir la exhibición
de las planillas o copia de las planillas y asimismo realizar los peritajes respecto de estas planillas. En los casos, por ejemplo, de beneficios sociales, de indemnizaciones, de vacaciones, de que no se haya, incluso de los despidos arbitrarios y las reposiciones, tendrían que exhibirse como documentos las planillas y el peritaje. ¿Qué otro documento probaría, como me dice su compañero, no tiene el contrato? ¿Qué otro documento probaría acerca de una relación laboral? A ver, ¿qué nos podemos imaginar? Las boletas de pago. Las boletas de pago, muy bien. ¿Qué más? La asistencia. Muy bien, la marcación de la asistencia. Gracias, cuando yo tengo estos documentos que puedo generarlos o también puedo pedirlos, porque ahora las planillas son electrónicas. Entonces, ¿a quién le pido? A través del juez pido la autorización que el Ministerio de Trabajo exhiba esas planillas electrónicas. ¿Puedo realizar un peritaje de esas planillas? Sí, las puedo realizar. ¿Puedo pedir un peritaje respecto de la legalidad o respecto a la firma de un contrato? También puedo realizar eso. La asistencia. También puedo pedir que se emita o que se me permita estos controles de asistencia. Ahora la mayoría de las instituciones ya no tienen las asistencias antiguas, ¿no? Que era a través de una tarjeta. Ahora son con medios electrónicos, digitales, visuales, o toma de fotográfica del rostro. Entonces, así tenemos un control de asistencia electrónico, pero que también puede ser objeto de modificación y puede ser objeto de manipulación por parte del empleador. Por lo tanto, ¿qué pediría para que pueda tener la validez? Un peritaje respecto a estos documentos electrónicos, respecto a estas situaciones electrónicas que vaya implementando el empleador para el mejor control, ¿no? En cuanto a la pericia, los peritos no van a presenciar el desarrollo de la audiencia, solo van a ingresar a la audiencia en el momento que les corresponde efectuar la exposición. Esto es igual que en el proceso penal, ¿no? O sea, ni los testigos ni los peritos entran a todo el proceso, solamente cuando ya el juez los llama. A ver, necesitamos en la audiencia el peritaje y el perito que explique cómo ha realizado este peritaje. Los informes contables que también desarrollan los peritos y que también son, estos peritos son personas que son adscritas al Poder Judicial, ¿no? Son peritos judiciales porque tienen una resolución que emite el Poder Judicial y emiten una relación de estos peritos judiciales respecto a los peritos contables, peritos informáticos, dependiendo del tipo de peritaje que requiera el juzgado o que requieran las partes, ¿no? Para poder formar la convicción al juez. La nueva ley procesal del trabajo, en el artículo 29, también señala que el juez puede extraer conclusiones en contra de los intereses de las partes atendiendo la conducta asumida en el proceso y que particularmente va a ser relevante cuando la actividad probatoria es obstaculizada por una de las partes. ¿Cuándo se entiende esta obstaculización o la actuación probatoria? Cuando, por ejemplo, no se cumple con las exhibiciones ordenadas, cuando se niega la existencia de la documentación probatoria en la actividad jurídica o económica, cuando se impide o se niega el acceso al juez o a los peritos, a los documentos judiciales o el material probatorio a los jueces donde se encuentre, a los lugares donde se encuentre, cuando se niegue a declarar, cuando responde evasivamente alguno de los testigos o de las partes, cuando se acredita la prestación personal de servicios que presume una existencia de vínculo laboral a plazo indeterminado, salvo que sea prueba en contrario.
Vamos a interponer interrogatorios a los peritos y testigos, no a través de pliegos interrogatorios, como dijimos la clase anterior, sino el juez va a realizar estos interrogatorios y va a permitir que las partes también interroguen, pero no con un pliego interrogatorio. Las fuentes probatorias que nos señala el código son estos correos que pueden existir. ¿Cómo pruebo yo que trabajé en trabajo remoto? A través de los correos. Grabaciones. Oiga, yo trabajo desde las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde y tengo una cámara al costado que se exhiban las grabaciones de tales y tales fechas. Igual los videos, ¿no? Grabaciones, en algunas entidades hay micrófonos instalados, cuando esté permitido, que puedo también pedirle al juzgado acerca de que se puedan exhibir estos documentos. La jurisprudencia, a través de las casaciones, señalan también acerca de estos medios probatorios, acerca de la pertinencia o no de cada uno de ellos. A ver, Carmen nos dice planilla, boleta de pago, planillas, control biométrico. Perfecto. Documentos de encargaturas o cargos ejecutados. Perfecto. Incluso WhatsApp, doctora, incluso WhatsApp. A ver, Dayanira nos pregunta, ¿a los cuántos años laborando uno pasa a ser nombrado? Y también sobre el CAS indefinido, ¿por qué no permite que se puedan participar en las convocatorias internas de la institución para poder escalar? Porque no son personal. Para poder hacer en algunas instituciones o para poder cumplir la meritocracia que señalan supuestamente a través de los concursos públicos, tenemos que cumplir o ser trabajadores servir o 276 o 728. CAS no se permite. También es dependiendo de la institución y de las bases, ¿ah? Porque ustedes tendrían que impugnar, ¿no? Oiga, no se me permite, pero yo soy trabajadora, la ley me permite, por lo tanto, podría incluirse a esos trabajadores, nos estarían discriminando, podría ser un argumento para poder entrar a la carrera pública. ¿A los cuántos años pasa a ser nombrado? Dependiendo qué régimen está, 728, 5 años, y que se registren una serie de condiciones que establece el tubo del decreto legislativo 728 y el reglamento 003-97-TR. Pero ¿en qué, Deyanira, en qué régimen estás? Ah, y solo me pusieron en casi indefinido y no puedo escalar. Esos de los CAS todavía no están definidos, ese es el problema. O sea, si bien es cierto, hay una ley que yo los han incorporado, pero recuerda que interpusieron una impugnación, el Tribunal Constitucional sacó que no, o sea, todavía no están bien argumentados. No hubo reglamentación, ¿ve? Entonces, por ahí es que todavía por eso no los pueden considerar, porque ustedes al final van a pasar a 276, me parece, los de los CAS. ¿Y dónde trabaja Yanira? ¿Una municipalidad? De Yanira. No le escuché bien. No, se le escucha entrecortado. ¿Soy yo o sus compañeros le escuchan bien a Deyanira? Hola. No, no soy yo. Deyanira es tu micro. Escribe, a ver, ¿en qué régimen estás? Ah, en la Dirección Regional de Agricultura y estás como CAS. Trabajas 3 años. Bueno, ya tienes por lo menos la estabilidad, pero si no te van a permitir es porque ellos son 728, si no me equivoco. Dirección Regional de Agricultura. 276. Carmen, ¿tú también trabajas ahí? Sí, 276.
Por eso, ustedes van a ser absorbidas al final por la 276. Y posteriormente van a pasar, o si ya no están en servir. Y servir los tiene, servir sí los tiene recontra divididos, ¿no? 276, 728 y CAS. Entonces ustedes tendrían que esperar esa reglamentación que nos señaló Carmen respecto al CAS, cómo van a hacer. Ahí tendrían que unirse como trabajadores, creo yo, para interponer ciertas acciones en contra de los empleadores para que les permitan también acceder a los puestos, ¿no? Como CAS no tenía antes muchos beneficios y ahora van a pasar a la 276, la planilla del Estado se va a incrementar. Ese es el problema de ustedes. Ese es su problema, que no, la planilla del Estado ya no soporta, supuestamente no soportaría todos los incorporados de CAS a 728, por eso es que los tienen como un régimen aparte. Y eso se ha dado en el camino, ¿no? No es un régimen que ha salido. Pero Servir sí los tiene plenamente identificados y va, están haciendo las acciones para que puedan incorporarse. Ahora, como CAS, también has podido interponer una demanda como desnaturalización de contrato y para que pases de CAS y pases a 276. Eso has podido interponer antes. De Yanira. Esos trabajos del caso pues todavía no están bien reglamentados. Como han tenido tanto problema con la ley, eso es lo que ha pasado con ustedes. Los han dejado de lado por ahora. Por ahora están de lado, pero en algún momento se va a reglamentar. Yo le diría, vayan adjuntando todos los medios probatorios, que vayan juntando, vayan esperando con tranquilidad. En la 276 obviamente se desnaturaliza al año. Hay un montón porque por eso es que en las municipalidades, por ejemplo, al toque ya los han repuesto a los trabajadores CAS como 276. Entonces, en estas entidades todavía falta un poco para que puedan ser incorporados a la 276, pero en las municipalidades es al año y las demandas, tanto laborales de reposición o desnaturalización, así han sido sentenciadas, ¿no? Entonces, esos trabajadores CAS ya ahora son estables con 276. Se reglamente para que al menos pueda escalar y gracias por su orientación. No, tranquila, mira, estos regímenes laborales finalmente van a terminar en Servir, ¿no? El 276, así que ahí sí vas a tener opción, más bien prepárense. Todos los que están trabajando, que pertenezcan a alguna entidad municipal, estatal, prepárense y vayan, ya ustedes ya están en un camino, ¿no? Ya se están preparando, arreglen currículums, vayan haciendo cursos para que puedan escalar ya así con todas las de la ley. Bueno. Sigamos, jóvenes. Entonces, en estos medios probatorios que se van a interponer en el proceso, también se van a llevar a cabo en la audiencia de medios probatorios. El juez va a guiar esta audiencia y se van a exponer por orden. Primero documentos, interrogatorios, pruebas electrónicas. Como parte demandada, puedo interponer también tachas u oposiciones respecto de cualquiera de estos medios probatorios. Generalmente siempre voy a oponerme a los peritajes, voy a tachar a los testigos y voy a también oponerme a la exhibición de las grabaciones o videos, ¿no? Y también a la exhibición de ciertos correos. Puedo argumentar cualquiera de estas situaciones. Ahora vemos los medios impugnatorios que se van a interponer en el proceso laboral. Estos medios impugnatorios tienen una base constitucional, puesto que al momento de interponer nosotros algún medio impugnatorio, vamos a apelar
a la tutela jurisdiccional efectiva y a la pluralidad de instancias, ¿no? sobre estos principios de la administración de justicia que señala el artículo 139 de la Constitución. Entonces, el objeto de los medios impugnatorios es lograr que la decisión judicial sea revisada por un superior, cualquiera sea la declaratoria que emite el juez inicial, ¿no? Y que se aplique la decisión más acertada al proceso y es la más justa. También la nueva ley procesal del trabajo desarrolla sobre los medios impugnatorios, no los desarrolla bien, pero sí se aplica supletoriamente los medios impugnatorios que establece el Código Procesal Civil. Entonces, en estos medios impugnatorios, primero había que verse para qué sirven, ¿no? Para que se revise, se corrija estos aspectos de alguna sentencia emitida y que las partes no están de acuerdo. Entonces, y que se emplee este medio impugnatorio a fin de que se definan puedan las partes acudir a otra instancia para que pueda versarse y emitirse una sentencia justa. La apelación, que es el medio impugnatorio que más se utiliza, permite llevar esta demanda o este proceso a un órgano colegiado compuesto por 3 jueces superiores y que lo resuelto por el primer juez o la primera instancia a fin de evitar el ejercicio arbitrario del poder por parte de este juez adquén, y que por otro para permitir corregir, ¿no? Los errores que se haya podido tener en el primer juicio y que se anule o se revoque. También esa es la finalidad de un medio impugnatorio, que se anule o se revoque total o parcialmente un acto procesal y que se vea afectado por un vicio o por un error. Los medios los medios impugnatorios que señalan la nueva ley procesal del trabajo expresamente ha consignado la apelación y la casación, pero como también se ven lo que es concordante con el Código Procesal Civil en el artículo 356, nos señala ciertos medios impugnatorios, como son los remedios, que se formulan para que se considere que la parte agraviada por los actos procesales emitidos por el juzgador no son contenidos en resoluciones, sino son contenidos en decretos, y que la oposición a estos decretos, a estos actos procesales emitidos por el juzgador tengan que ser interpuestos dentro del tercer día de conocido el agravio. En los remedios debe considerarse al agraviado en una resolución para que luego en un nuevo examen se subsane el vicio o el error alegado. En el artículo 356 del Código Procesal Civil establece cuáles son los remedios y cómo puede formularse y por quién se considere agraviados los actos procesales no contenidos en las resoluciones. A ver, por favor, que alguien nos ayude leyendo el artículo 356 del Procesal Civil. Artículo 356, clases de medios impugnatorios. Los remedios pueden formularse por quien se considere agraviado por actos procesales no contenidos en resoluciones. La oposición y los demás remedios solo se interponen en los casos expresamente previstos en este código y dentro del tercer día de conocido el agravio, salvo disposición legal distinta. Los recursos pueden formularse por quien se considere agraviado con una resolución o parte de ella, para que luego de un nuevo examen de esta se subsane el vicio o error alegado.
Ok, muchísimas gracias. Entonces, dentro de los remedios tenemos la oposición. Durante la actuación probatoria, versa sobre estas pruebas y la oposición habilita a las partes a cuestionar determinados medios probatorios, ¿no? Como son la declaración de parte, la exhibición, la pericia, la inspección judicial, los medios probatorios atípicos, y sobre esto el remedio tiene como objetivo que ciertas pruebas no sean incorporadas en el proceso. Entonces, yo puedo poner una oposición respecto a la declaración de parte de alguna de las partes o de alguno de los testigos señalados. ¿Por qué? Porque puede que este testigo tenga alguna relación con la otra parte, puedo interponer una oposición a la exhibición de un medio probatorio, digamos a una grabación, porque también afecta el derecho de privacidad de otras personas. Por eso puedo oponerme. Puedo interponer una tacha, también es una cuestión probatoria. ¿Y cuál es el objeto de la tacha? Es cuestionar la validez, ¿no?, de determinados medios como son los testigos. ¿Puedo tachar a un testigo? Sí. Un documento también, pero los documentos solamente los puedo tachar cuando sean nulos. Entonces, ahí en la tacha hay que tener mucho cuidado, ¿ya? ¿A los testigos también los puedo tachar? Sí, puedo ponerme o puedo tacharlos, dependiendo de cuál me surta como abogado una mejor estrategia legal. Doctora, bueno, con respecto al régimen CAS, renuncié y la entidad me tiene vaca. Sin embargo, no me han liquidado y me refieren que no tienen presupuesto para que hagan liquidaciones del régimen CAS. Entonces, ya pues a SUNAFIL para que hagan la inspección y te puedan liquidar, Joana. Cuando uno no está de acuerdo con lo que pase en la entidad, o acude al Ministerio de Trabajo, pero el Ministerio de Trabajo va a llamar a una conciliación, pero no tiene esa facultad de imponer una multa tan severa como si lo hace SUNAFIL. Entonces es mejor que te vayas a SUNAFIL. SUNAFIL le va a imponer una supermulta a la empresa por no haberte liquidado. ¿Ya? Alguien me levantó la mano, a ver. Sí, doctora, buenas noches. Miyashiro, dígame. Doctora, compañeros, buenas noches. Sí, doctora, bueno, interesante la exposición suya. Bueno, hemos hablado de la 276, contrato 728, CAS. Yo quería consultar acerca de, pues, no sé si nos pueda también un poquito de repente comentar referente a los RHs que muchos de repente o algunos trabajamos, y si tenemos algún derecho o no. Yo trabajo ya 4 años por RH y bueno, de repente mañana me dicen chao, tengo acceso a algo, no, o no lo sé. De repente, doctora, usted que está al día con la norma, de repente podría darnos una expresión. Gracias. Lamentablemente, las personas que trabajan por recibo por honorarios no tienen no tienen derechos, ¿no? Salvo que se vean, que se vea que la entidad esté vulnerando alguno de los derechos o esté haciendo el famoso fraude a la ley. Entonces, cuando hay este fraude a la ley, los trabajadores con recibo por honorarios pueden accionar respecto a este fraude a la ley. ¿Qué sucede si usted es contratado por recibo por honorarios, pero sin embargo usted cumple labores de carácter permanente, labores que estén en una plaza debidamente presupuestada, en una plaza que esté vacante, en labores que sean de la naturaleza de la función de la organización, labores que estén contenidas en un manual de organización de funciones, labores que estén contenidas en un MOF? Entonces, cuando se establecen esos presupuestos para que pueda usted acceder a una plaza de carácter permanente, entonces podría forzar una figura de un fraude a la ley
e interponer una desnaturalización de contrato. Pero en los casos generalmente de estos recibos por honorarios, los trabajadores no asisten o no tienen horario de asistencia, no tienen las obligaciones ni la subordinación que hay con los otros trabajadores. Entonces es complicado a veces para ustedes o para estos trabajadores demostrar este vínculo laboral existente, ¿no? Porque la otra parte puede decir, un momentito, yo lo contraté solamente para que me desarrolle actividades que no tengo en mi manual de organización de funciones, actividad, y es más, todavía los contratan por recibo por honorarios a través de un tercero, ¿no? Ni siquiera los contratan directamente. Entonces ahí no se cumple el vínculo, pero hay precedentes vinculantes de SUNAFIL que han hecho algunas inspecciones y se han determinado, incluso hay procesos judiciales laborales y se han repuesto a trabajadores de esta forma. Entonces es cuestión de que usted lea y que vea si es que su caso o el caso de alguno de ustedes se acomoda a estos procesos, a estas desnaturalizaciones de trabajo, y obviamente sí podría acceder a la estabilidad laboral a través de un proceso de esta naturaleza. ¿Ya, Juan Carlos? Ya, ok, doctora, sí, bueno, particularmente yo trabajo 22 días en campo, tengo 8 de descanso, diario emito mis reportes diarios, ¿no? Entonces, bueno, por ahí, claro, no hay horario de trabajo, a veces salgo muy temprano, tarde, trabajo en campo, no trabajo para un proyecto privado, entonces, de alguna forma yo sí, veo que se desnaturaliza, el tema del contrato que yo tengo con la empresa, pero bueno, como usted dice, habrá que revisarlo bien y solamente quería, doctora, esa aclaración para también ver si de repente mañana cesa y puedo acceder a algo o no también, ¿no? Gracias, doctora. Ok, muchísimas gracias. Bueno, jóvenes, nos quedamos hasta ahí, hasta la próxima clase. Que tengan una muy buena Semana Santa de reflexión y felices Pascuas de Resurrección. Nos vemos la próxima clase. Gracias. Gracias, doctora. Buenas noches. Gracias, profesora. Interesante la clase.